Hey, what's up guys? Chris Area here. It's time to stop. It's time to stop, okay? Es broma, homifelas. Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a contar finalmente cuánto cuestan mis tatuajes. Es decir, voy a desgranarlos, diseccionarlos y deciros cuánto me ha costado cada pieza desde que empecé a tatuarme hace 11 años. Habrá que diferenciar la etapa de Coruña, mi ciudad natal, y la etapa de Barcelona, pero os contaré cuánto cuesta cada una de las piezas que me hice y el total, la suma total de todos los tatuajes que llevo hasta ahora. Para los que no lo sepáis, mi misión es hacerme un cuerpo entero, un bodysuit, como una catedral de grande, y me encuentro en el proceso. Tengo pensado darle más caña en los próximos meses cuando se acabe la temporadita esta que tenemos, y tengo muchas sorpresas para el canal, ya tengo unas sesiones ahí, os iré contando en próximos vídeos, pero ahora os voy a contar cuánta guita me he dejado, porque me he dejado muchísima guita. Pero antes, primero, tenemos que entender una cosa, y es que lo que mucha gente no sabe, y ya lo traté en un vídeo que dejaré por aquí, es que los tatuajes, cada tatuaje, tiene un precio distinto dependiendo del tatuador, de su reputación, de la agenda que tenga, de cómo valore su arte, de en qué país viva, de cuál sea su competencia, de 1000 variables. O sea, hay 1000 variables las cuales van a definir el precio total de un tatuaje. Es más, en el otro vídeo explico que tú entras en una tienda, preguntas por un tatuaje de una calavera, el tatuador te dice un precio, e igual otra persona entra una hora más tarde y pregunta por un tatuaje de una calavera y le va a dar un precio igual distinto, porque depende de dónde la quiera, depende del trato con el cliente, depende cómo, ¿sabes? Depende de muchas cosas. Los tatuajes son arte y el arte es subjetivo, entonces, dependiendo del contexto, los tatuajes tendrán un precio u otro. Así que ahora no penséis que porque yo os diga esto vale tanto y esto vale tanto, digáis, pues entonces ahora voy a ir a un tatuador y le voy a decir, pero René ZZ le cobraron esto, entonces... No tiene ningún sentido, tenéis que entender el contexto en el que vivís, y tenéis que entender que cada tatuador le va a cobrar al cliente lo que le sale de las bolas. Así que sin más dilación, vamos con la intro y os enseño pues el precio de mis tatuajes. ¡Achis! 3%. ¡Achis! It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Circle Plus Megatrix. ¡Oh! Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Bien, vamos a empezar. El primer tatuaje que me hice es este micro de aquí. Ya muchos lo sabéis, y me lo hice con un tatuador al cual no voy a nombrar porque es de mi ciudad natal, no sé dónde está, me da igual, no me caía nada bien ese hombre. Y me costó 280 euros, ¿vale? Mi primera pieza, 280 euros, la cual la pagó mi madre, gracias mamá. Y este fue el segundo, que fueron 240 euros. Este también me lo pagó mi madre porque cuando empecé a tatuarme, mi madre me dijo: oye René, me parece muy bien esto que estás haciendo de tatuarte, me parece muy bonito y quiero colaborar con ello, porque así, cuando seas mayor y veas tus tatuajes dirás, mi madre me pagó los tatuajes, entonces me acordaré de ella, ¿no? Era como su propósito. Y en cuanto me hice este, que fue el tercero, 240 euros, más, pues me dijo: a partir de ahora te los pagas tú, porque veo que estás pillando carrerilla y me arrepiento, me retracto de lo que dije. Y ahí se me acabó un poco el chollo y me los tuve que empezar a pagar yo, ¿no? Pero los dos primeros safe. Después está el feto, este, y también 240 pavos. Después, el interior del bíceps. A ver, ¿por qué hago así? El interior del bíceps me costó 240 pavos más. Me lo fui haciendo por piezas, como podéis comprobar, ¿no? Hay dos maneras de hacerse una manga, que sería pues pensar toda la manga, hablarlo con el tatuador y que el tatuador te diseñe la manga entera, o ir piecita por piecita, que normalmente te costará mucho más caro porque es sesión por sesión y al final tardas más, y cuando le das todo el proyecto de golpe a un tatuador y el precio es más alto de primeras porque es una manga entera, pero te acaba compensando. Entonces si podéis hacerlo de la segunda manera, no como lo hice yo, mejor. Pero claro, eso requiere un montón de organización, estructuración y bla 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 que no tenemos cuando tenemos 17 años como tenía yo en ese momento. Bien, el antebrazo me costó un total de 650 euros, lo que es toda esta parafernalia de aquí. Y finalmente la mano, otros 240 euros. Bien, el brazo ya estaría. Tengo aquí la chuleta,
porque claro, esto no me lo sé de memoria y mi habilidad matemática. Y aquí añadiríamos un extra de 240 euros en sesiones de retoque que me olvidé de incluir cuando grabé el vídeo. Ya no da para tanto, entonces eso sería un total de 2.370 euros que me dejé en este brazo. Total para cubrírmelo, porque me lo voy a cubrir. Ya hablaremos de eso más adelante, pero es muy probable que me lo cubra. Y hay que sumarle a todo ello el costado, que es este tatuaje que veis por aquí, que ya os lo enseñaré, ya hablaremos de este tatuaje, porque este tatuaje es en honor a mi madre, porque mi madre se ha portado muy bien y mi madre es mi madre, entonces dije, voy a hacerme un tatuaje en honor a mi madre, pero me lo voy a hacer a lo grande, nada de amor de madre, no. Y me reventé así todo el costado y nunca me lo terminé, primero porque dolió mucho, segundo porque creo que no estaba muy seguro de lo que acababa de hacer por primera vez en mi vida y tercero porque me mudé a Barcelona. Entonces ahora, mamá, no sé si estás viendo este vídeo, pero me voy a cubrir ese tatuaje, así que... You sure you can handle it? Dude, it's in black and white. Come on. All right. Mamá, me voy a cubrir ese tatuaje así. Es lo que hay. A lo Nia Houston. El costado me costó 300 pavos. 300 pavos y 300 puntos de dolor, porque fue muy doloroso. Y eso sería un total de 2.670 euros que me dejé en Coruña en tatuajes. Bien, ahí me mudé a Barcelona y conocí a el amor de mi vida, Jota. Y con Jota empezamos con el pecho. ¿Quieres sentirla en el pecho? Pues bien, este pechazo que veis aquí, me costó 650 pavos, ¿vale? Lo primero, muchos de vosotros ya habéis ido a Jota, me lo ha comentado él y me lo habéis comentado vosotros, que después de crearme el canal y contaros que él me va a hacer el traje entero, que me he tatuado mucho con él, que es un tío cojonudo, que es un tío súper profesional y que es un tío, bueno, en fin, lo que ya todos sabéis por los vídeos que habéis visto de mis sesiones. Ahora, si queréis haceros un tatuaje con él, lo que a mí me cobró no es lo que cobra él cobra mucho más, y lo que os he dicho antes, cobra dependiendo de ciertas variables. Yo a Jota lo conocí hace mucho tiempo, nos caímos bien, le gustaron mis proyectos y empezamos una relación amistosa que no tiene nada que ver con la relación que pueda tener, por ejemplo, si ahora sales tú de casa, vas a J Tattooer y le pides pues un pecho ornamental, igual te sale mucho más caro, pues porque el tiempo ha pasado, cobra más caro, etc. Lo que quiero decir que esto es lo que a mí me cobró, pero ahora no lo toméis como referencia ni para ir a él a visitarlo y decirle, oye, Jota, cóbrame lo que le cobraste a René. O para ir a vuestro tatuador ahí en Distrito Federal y decirle, oye, cóbrame lo que cobra J Tattooer. No, lo que cobra J Tattooer cuando me tatuaba a mí es algo concreto y que tiene sentido en el tiempo y que tiene sentido en el contexto. Entonces vosotros tened esto como referencia porque es una buena referencia, pero no es lo que cobra J Tattooer. Y aclarado eso, 650 ñapos de pecho. Después me hice el cuello, 300 pavos más. Después me hice el océano negro, porque claro, el pecho primero no cubría esta zona de las clavículas. Y luego me lo quise unificar todo y me hice este océano negro, que me costó 300 euros más. Bien, después de eso, ¿qué viene? Después de eso viene, la parte de atrás de la cabeza, que tengo un tatuaje que también hablaré de eso más adelante. No seáis ansiosos. Muchas veces me preguntáis, René, hay muchos tatuajes de los que aún no has hablado. Me voy a quedar en YouTube toda la vida, así que hay tiempo para hablar de todo, de todo. Bien, tengo un tatuaje detrás de la cabeza que también dolió bastante y ese me costó otros 300 pavos, ¿vale? Por supuesto, la manga famosa, la famosa manga de que me la tatué en 3 días seguidos. Aquí está el vídeo, es uno de los vídeos que lo petó en mi canal, pues por motivos evidentes, ¿no? Porque fui capaz de hacerme una manga 3 días seguidos, a día de hoy aún no sé cómo lo hice. Esto que veis aquí me costó 1.050 euros, que es muy barato para una manga de estas dimensiones y esta calidad. Pero ¿qué pasa? Lo que os he dicho antes, que Jota y yo tenemos una relación X y yo le propuse un proyecto X y yo aguanté 3 días, no sé cuántas horas, 9 horas, 10 horas, creo que un día aguantamos hasta más de 10 horas. Entonces, otra persona que está chillando, que está ahí molestando y tal, pues no le va a cobrar, le va a cobrar más por pesado. No, es broma, en realidad no funciona así, pero quiero decir que esto es un precio único, ¿entendéis? You feel me, perro. Después de la manga dije, vale, pues ahora toca empezar por las piernas. Y entré con el rodillo. Con el rodillo. Entré con la rodilla. ¿Entré de qué? Empecé con la rodilla. La pieza de la rodilla, que es una pieza kilométrica que me dolió también un infierno, fueron 350 pavos. Seguido me hice el yelmo, que fueron 350 pavos.
y seguido me hice la antorcha, que fueron 350 pavos, la mano de mujer sujetando la antorcha. Evidentemente no os puedo enseñar, soy flexible, pero no os puedo enseñar los tatuajes de las piernas en este plano, por lo que pondré fotos y vídeos aquí para que sepáis de qué estoy hablando. ¿Ok? Si no me he equivocado en ninguno de los precios, que sería gracioso, esto sumaría un total de 3.650 euros. ¡Oh! Que me he dejado en tatuajes, ¿vale? En Barcelona, que sumado a los 2.670 que me dejé en Coruña, ¡oh! Sería un total de 6.320 euros, pero me había olvidado de este de aquí. El único tatuaje que tengo de un logotipo, que es el logotipo de Océano. Una banda de bachata muy conocida, os la recomiendo, es brutal. No es bachata, es deathcore, pero Océano, grupazo, más bestia. Fui a un concierto y al día siguiente, sobrio, le dije a mi colega, ¿y si nos tatuamos el logo de Océano? A mi colega Jesús. Y él me invitó, o sea que yo esto en realidad no lo pagué, pero bueno, lo sumo al precio, ¿no? Gracias, Jesús. Tenemos los dos tatuajes de colegas homifelas, pero en vez de tener ahí un corazoncito, tenemos el logo de Océano como machos alfa que somos. Bien, en total 6.400 euros me he dejado desde que empecé a tatuarme hace 11 años. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? No lo sé, a mí me parece bien. A vosotros ya me comentáis qué os parece, si os parece caro, si os parece barato. Depende con qué lo compares, ¿no? Siempre está esta gente que nunca lo entenderé cómo lo consiguen, que dice, Sí, no, yo en total me he gastado 400 euros en tatuajes. tiene todo el cuerpo petado, y dice, no, No, es que mi colega. yo no he tenido esa suerte, tampoco he confiado en la gente que hace cosas sin cobrar, no suelo confiar, no me gusta. Prefiero pagar lo que vale y contar con un profesional y llevarme una pieza que sé que me va a gustar. Y es lo que os recomiendo a vosotros, porque el tatuaje es un producto de lujo. No es algo que la gente necesite, no es una prioridad, ¿sabes? Y primero tienes que comer, primero tienes una familia, primero tienes unas necesidades, tienes que estudiar, lo que sea que tengas que hacer. Y después, si eso, te dejas la pasta en cubrirte la piel por temas estéticos, conceptuales, espirituales, lo que sea. Pero evidentemente es un producto de lujo y se tiene que pagar como tal. Se tiene que pagar el precio que el artista considere necesario. Y ya está, chicos. Y no os preocupéis por eso. Haceros los tatuajes bien, aunque tardéis más. Contad con profesionales que tatúen bien, aunque os cueste más dinero, porque al final es algo que vas a llevar toda la vida. Toda la vida. Todo esto que me he gastado de pasta lo voy a llevar hasta la tumba. Y estoy muy contento con el resultado, a pesar de que he dicho que me voy a cubrir este brazo entero me gusta, lo que pasa es que ahora tengo un proyecto más ambicioso, mucho más negro, y va a haber que hacer unos retoques, pero os vale la pena invertir pasta, invertir tiempo e ir más despacio, que ir a todo correr, veros un poco más llenos antes de tiempo y disfrutar de una vida llena de pesadillas y arrepentimientos. He dicho disfrutar a propósito, ¿no? Porque no la vais a disfrutar, vais a estar todos los días pensando, ¡buah! Ojalá me hubiese pensado este proyecto mejor. Así que no mucho más que decir. Espero que os haya gustado mi vídeo. Siento no haber comentado este tema antes. Sé que muchos tenéis curiosidad y sé que puede ser útil como referencia para algunos, pero es algo que a mí no me gusta, no me gusta alardear del dinero que me he dejado en tatuajes o poner, por ejemplo, a Jota en un compromiso de decir lo que él cobra, porque hay mucho gañán que se toma todo literal y es capaz de ir allí y decirle, oye, y racanearle. No racaneéis a los tatuadores, no lo hagáis. Respetad su arte, si no, no sois dignos de llevarla, ¿vale? Y con esto me despido. Metedle un pedazo de like, porque creo que me lo merezco. Creo que me lo merezco, no me he dejado nada y me he tomado mi tiempo de hacer ahí todos los cálculos, recordar lo que me había costado, bla, bla, bla. Suscribíos al canal si es el primer vídeo de mi canal que veis. Y nada más, dejadme en los comentarios cuánta pasta creéis que os habéis dejado vosotros en tatus y qué os parece la cantidad de pasta que me he dejado y cuánto creéis que me voy a dejar cuando termine de tatuarme el cuerpo, porque es que aún me queda más de la mitad del cuerpo por tatuarme. Pero bueno, ahora le voy a dar cerita si puedo. Tengo el Patreon por si queréis ayudarme, contenido exclusivo. Os puedo enseñar un pezón y vosotros pues me pagáis un extra. No, pero tengo el Patreon, si queréis colaborar está en la descripción, mi dirección de PayPal, redes sociales, el grupo de Facebook en el que somos ya como 2000 personas y no paramos de hablar todo el rato y compartir cosas sobre tatuajes. Toda la info está en la descripción. Me despido, un abrazo enorme, que tengáis un buen día. ¡Mua!